¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva temporada de la entrevista verdadera que hacemos acá en la red. Esta noche, esta temporada quisimos partirla invitando a un personaje que se ha convertido, diría yo, en una suerte de cara visible, de rostro de nuestras tragedias aquí en Chile. Alguien que es familiar para ustedes ya, porque vamos de una en otra en este país tan acontecido como dicen algunos. Michel Deler, muchas gracias por acompañarnos para conversar de esto. Además, Michel Deler tiene una gracia bien especial, porque se ha convertido en un hombre capaz de anticipar de manera asombrosa, diría yo, en algunos casos, lo que se viene en esta materia de desastre. Michel, lo hiciste en el tema de los incendios forestales, lo hiciste ahora a propósito de los aluviones que marcaron el fin de semana y que todavía tienen algunas comunas de Santiago sin agua, con poca agua. Te reitero la bienvenida y partamos comentando cómo viste el manejo de esta emergencia en particular. Yo creo que de parte de la autoridad pública, sí, a cargo del manejo de la emergencia. Yo creo que principalmente hay que establecer cuál es la línea de tiempo, porque la verdad es que en la medida en que han pasado los días, como que tendemos a tener esta mirada de túnel, y hoy día nos tendemos a mirar solamente la interrupción del suministro de agua. Pero la verdad es que es el efecto más masivo. Exacto, pero que no necesariamente el más grave, porque al menos en lo personal lo más grave es partiendo por la pérdida de vidas humanas. 4 hasta ahora. Exactamente, más las presuntas desgracias, que implica que aunque sean personas que estuviesen vivas, que finalmente, no sé, algún joven se había ido de mochileo y todavía no se ha puesto en contacto, la verdad es que su familia lo está viviendo de manera terrible, como si efectivamente estuvieran desaparecidos o incluso fallecidos. Por lo tanto, ahí hay un dolor que es inevitable independiente del resultado. Te preguntaba justamente por el manejo de la emergencia, porque tengo, en mi opinión, la opinión personal de que estando como estaba presente un pronóstico 4 días antes de que se iniciara un pronóstico de clima, ¿no es verdad? Sí. 4 días antes que se iniciara la emergencia, que implicaba lluvias de intensidad moderada más bien, pero lluvias en la cordillera, en la precordillera, con calor, con una isoterma, que es una palabra que nos vamos a tener que ir acostumbrando mucho aquí en Chile, una isoterma muy alta en las nubes, 4.500, 5.000 metros, con cerros pelados, con sequía, qué sé yo. Eso implicaba sí o sí, Michel, creo yo, y me lo vas a confirmar o no, aluviones. Y no se hizo lo que se debió hacer para salvar vidas. Van 4 muertes, que es hacer una campaña pública, masiva de comunicación, advirtiendo el riesgo y llamando a no internarse en la precordillera, esquivar los cursos de agua y las quebradas. Así es, simplificación y masificación de la información. Por lo tanto, aquí probablemente lo que debíamos haber hecho primero es establecer día jueves, empezar con las primeras campañas de información. Hoy día, que además es tan fácil, redes sociales. Yo miraba el Twitter de ONEMI y la verdad es que uno se encontraba incluso con el día sábado que las recomendaciones que habían era qué hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de maremoto. O sea, un nivel de desconexión respecto a las necesidades urgentes de la comunidad, no solamente en materia de la región metropolitana. No nos olvidemos que el mismo sábado teníamos una situación compleja desde Antofagasta hasta el Maule. Por lo tanto, ahí efectivamente tenemos un tema al debe que tiene que ver con la gestión de la información, que sea información simple, masiva, útil, para que de una u otra manera conectemos a la comunidad y la hagamos partícipe en la solución. Es decir, por ejemplo, no vaya a acampar, tenga precaución, ojo con el tema de la actividad en montaña, no acampe cerca de un río, hasta lo que puede ser en un momento dado con el manejo de la información que puede tener la autoridad, establezcamos controles carreteros, entreguemos información en la carretera. Bloquear la carretera vía fuerza pública, digamos, impedir que se acceda a lugares que son visiblemente peligrosos. Sí, claro. Guardando todas las distancias, ayer fue 27F, pasaron 7 años del terremoto, y guardando todas las distancias, Michel, que yo creo que hay que guardar por el tamaño o la dimensión de la tragedia, tengo la impresión que en algún sentido pasó algo similar. Y esto tiene que ver con la capacidad que tiene de acción la autoridad pública a cargo de las emergencias, de manejar la información y hacerla útil la información que tiene disponible. En el 27F había un terremoto 8.8 producido en las costas de Chile. Eso implica evacuación inmediata de la costa, tal cual se ha hecho antes, después de esa fecha, con terremotos incluso menores. Eso no se hizo. Ahora estaba la información climatológica que implicaba casi necesariamente que se iban a producir aluviones y no hubo una campaña de advertencia masiva para decir no se hizo tampoco lo que se debía hacer. Pasaron 7 años, no aprendimos nada. ¿Tú lees así las cosas? Bueno, yo creo que tienes toda la razón y la verdad es que si nos vamos a un tiempo más presente, nos vamos a los aluviones en Atacama con un pronóstico meteorológico 3 días antes de los aluviones y la verdad es que se empieza a actuar sobre el daño. Te voy a dar un dato. Cuando uno ve muchos informes, a mí me tocó ver el
informe de elecciones. Aprendía que además era realmente sorprendente, era un informe que tenía prácticamente una página y media de contenido, ya sobre una tragedia como la de Atacama, que era el informe emitido por ONEMI. Incluso ellos lo consignan como día el 25 de marzo, cuando las quebradas que bajaron fueron el 24 de marzo. O sea, en definitiva, incluso uno pierde el timeline de cómo van ocurriendo, el cronograma de cómo van ocurriendo las cosas, pero un elemento concreto en ese caso, y como tú señalas bien, el 27F, es comprender la importancia que tiene el manejo de la información en el antes y en el durante, en todo momento. Y eso implica una labor insustituible por parte del Estado. De lo contrario, empezamos a dejar, por ejemplo, un espacio muy grande al rumor, al manejo de las redes sociales, que no necesariamente siempre entregan información certera. Te quiero poner un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas atrás, en California hubo una represa que estuvo a punto de colapsar, y uno veía el Twitter de la autoridad. Tuvieron que evacuar cerca de 200.000 personas. Al final no colapsó la represa, pero uno veía inmediatamente, la orden de evacuar, y yo te diría que en los siguientes 10 minutos los tweets fueron qué carreteras se debían usar para evacuar y además cuál era la dirección de los refugios de emergencia habilitados, cuando todavía ni siquiera tenían un solo. Y la autoridad además se atrevió a equivocarse. Y se atrevió a equivocarse porque de hecho nunca colapsó. Así es. Y por lo tanto al día o los 2 días siguientes ya empezó toda la gente a funcionar sobre la base de la normalidad. Y eso termina siendo por parte de la comunidad algo valorado, porque es desear lo mejor y prepararse para lo peor. Versus, por ejemplo, lo que nos pasa con el corte de agua, es que teniendo información sobre la turbiedad, ya no es primera vez que pasa, teniendo una información sobre la turbiedad, sabiendo esta consecución de hechos que nos va a llevar a un corte de agua, termina informándose a la 1 de la mañana el corte de agua, en vez de haber... Lo que impidió hacer masivamente el acopio necesario. Imagínate para ustedes lo que podría haber sido como medios de comunicación empezar a difundir esa información a las 9 de la noche, 10 de la noche. Ustedes se transforman en un aliado de la autoridad, en un aliado... El no hacerlo hizo crecer la crisis, evidentemente, porque vimos el desfile en distintos puntos de Santiago de colas y colas y colas de horas y horas de personas intentando obtener agua que se acababa de tanto en tanto y era mal reabastecida por camiones de aljibes que a todas luces escaseaban en estos últimos 2 o 3 días en Santiago. Estamos, creo yo, Michelle, en un panorama riesgoso porque estamos además con elementos que se han ido adicionando a la ecuación que tienen que ver con el cambio climático, tengo la sensación, y que, entre otras cosas, hacen pensar que, por ejemplo, los aluviones llegaron para quedarse con mucha mayor periodicidad. Y esto en medio de una autoridad de manejo de emergencia, en este caso de la ONEMI, que es, y tengo la impresión que tú estás de acuerdo, bastante frágil. ¿Es un escenario, como decía yo al iniciar esta pregunta, riesgoso a tu juicio lo que estamos viviendo? Es muy complejo. Debemos comprender que las emergencias son un componente de la seguridad pública. Es así de complejo y crítico cuando uno lo analiza desde el punto de vista institucional. Y tenemos una institucionalidad como ONEMI que durante los últimos años no se ha fortalecido, más aún, digamos, su marca, su imagen se ha debilitado y se ha debilitado no solamente en el accionar, sino que se ha debilitado frente a la comunidad en términos de su credibilidad. Uno de los pilares fundamentales en materia de emergencia es la credibilidad, porque en definitiva opera en crisis, y en crisis uno quiere tener un pilar, quiere tener una luz a la cual de una u otra manera confiar en que se va a iluminar el camino que uno debe tomar, entre otras cosas con el qué hacer en caso de, y por otra parte, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que va a ocurrir. Se ha ido instalando un grado de desconfianza importante, entre otras cosas, también acompañada de una falta de accountability, de rendición de cuentas y de responsabilidad en un ámbito de emergencias que en Chile históricamente no ha existido esta rendición de cuentas. Un director de ONEMI que no paga con el cargo la ineficiencia demostrada en el manejo de las emergencias. Te pongo de ejemplo a la misma Carmen Fernández. Nosotros comentamos antes de iniciar el programa. Ella renuncia al cargo una vez incluso confirmada por el gobierno de Sebastián Piñera como directora de la ONEMI tras el terremoto del 27F. Exacto, y esa falta de accountability hace, entre otras cosas, que la emergencia escale a los niveles más políticos, que no son los políticos, no es el nivel sectorial, y por lo tanto termina además generando un impacto importante en los niveles superiores, que ahí hay que aclararlo. Cuando uno establece este escalonamiento desde el punto de vista de la responsabilidad y la especialidad, entre otras cosas lo que hace es proteger lo que se denomina en gestión de emergencia la continuidad de gobierno, que es precisamente el liderazgo que se debe mantener en ciertas esferas, de manera tal de que si la emergencia va creciendo, paulatinamente esos liderazgos vayan fortaleciendo este potencial quiebre de las confianzas. Pero este quiebre de las confianzas en nuestro sistema ocurre demasiado rápido y por lo tanto termina involucrando a los niveles superiores demasiado rápido.
Te quiero poner en el escenario a propósito del 27F. Si hoy día, Michelle, hubiera un terremoto similar, equivalente al 8.8, ¿qué anticipación de escenario haces tú de cara al manejo de la emergencia? ¿Hemos aprendido cosas para que el resultado hubiera sido eventualmente distinto o tú crees que sería de similares características del desastre? Yo creo que principalmente tendríamos una comunidad que desde el momento, curiosamente, desde el momento en tener menos confianza en la autoridad especializada, tendería a actuar por iniciativa propia y eso implicaría, entre otras cosas, la posibilidad de evacuación del borde costero, probablemente más rápido, incluso ha ocurrido, no nos olvidemos que el término autoevacuación preventiva es un término inventado durante el gobierno del expresidente Piñera como consecuencia de que la gente frente a sismos menores, sismos pequeños, lo que hace es arrancar, hacer una evacuación por susto, pero en realidad es consecuencia de arrancar. Y la autoridad política lo que hace para justificar la debilidad del sistema y no reconocerla, construye esta imagen de autoevacuación preventiva y le hace una puesta en valor. Por lo tanto, en este caso yo creo que lo que tendríamos sería eso. Pero eso es muy complejo, porque la verdad es que una emergencia lo que requiere es liderazgo y direccionamiento, porque si no hay liderazgo y direccionamiento, esa autonomía sin ningún control puede generar problemas además mayores. Y esos problemas mayores van a empezar a ocurrir con posterioridad a los primeros minutos, probablemente no en el primer minuto. Perdón, en zonas costeras creo que sería muy complejo porque efectivamente lo que va a ocurrir es que tenemos instalaciones. Si esto fuera en horario hábil, creo que podría llegar a ser muy complejo porque no sé si existe la confianza necesaria para, por ejemplo, los planes que ocurren en los colegios, las universidades, los jardines infantiles, las instalaciones de adultos mayores, los hospitales, donde de una u otra manera hay redes de familiares que están vinculados con las personas, niños, jóvenes, adultos mayores que están en esa área. Y por lo tanto podríamos tener entonces ahí una situación muy compleja desde lo social. Me lleva a preguntarte, Michelle, todo lo que tú describes a propósito de la fragilidad de nuestro sistema. ¿Cómo estás mirando este proyecto de renovación que se le ha dado, o se le va a dar aparentemente urgencia, entre comillas, digamos, urgencia legislativa, aparte ahora en marzo, un nuevo proyecto de una ONEMI nueva, qué sé yo, que se adiciona al que se tramitó, pero no se terminó por aprobar el 2011 durante el gobierno Piñera. Y que tú lo lees, entiendo, este nuevo, el que se manda ahora, como bastante mejor que el que se tramitó a medias en 2011. Sí, la presidenta Bachelet, a fines de su primer año de mandato, establece una indicación, una modificación a este proyecto de ley que me parece que es un gran aporte. Ella establece una indicación que lo que hace en realidad es cambiar el modelo de gestión. El proyecto original lo que hacía era cambiar el nombre, pero el modelo seguía exactamente el mismo. O sea, uno hacía un organigrama y era mirar el organigrama de los últimos 40 años y mirar el organigrama del proyecto de ley que estaba en el Congreso. Y en eso valorar que la presidenta Bachelet incorporó modificaciones significativas, donde no estaba en eso de texto, no estaban ajenas también las resistencias históricas. ¿Qué modificaciones, Michelle? Porque lo que uno ve siempre, y tú lo has descrito muy bien más de alguna vez, en el manejo de emergencia es una suerte de mesa de club larga, llena de autoridades reunidas ahí, con el objetivo probablemente en algunos casos de diluir la responsabilidad de que nadie es responsable porque hay 50 tipos dedicados a tomar decisiones, lo que es el sistema probablemente más ineficiente de todo. ¿Eso se cambia en este proyecto o no se cambia? Eso se cambia en parte, pero lamentablemente la resistencia a la ONEMI histórica se sigue expresando en la creación de un par de instancias donde les gusta mucho poner los comités y que se transforman en estas verdaderas mesas de club, más aún en comités donde incluso se generan situaciones muy complejas como duplicidad de mando, como por ejemplo establecer en una misma mesa a un intendente con un jefe de las fuerzas, un jefe de la Fuerza Armada en caso de estado de excepción constitucional. Es decir, tú tienes al jefe de la Fuerza Armada que pasa a ser en estado de excepción constitucional el representante del presidente de la República. El jefe junto con el presidente de el representante del presidente de la República. Es un tema de duplicidad de mando muy complejo en una emergencia, pero además se generan un par de instancias más de estas verdaderas mesas de club que la verdad es que cuando uno mira históricamente nunca han funcionado tampoco y por lo tanto más bien tiene que ver con un capricho y una resistencia a modificar lo existente. Pero sí creo que hay un cambio interesante desde el punto de vista de hacer una puesta en valor de la comunidad, de los gobiernos locales. Eso te voy a preguntar, tú más de alguna vez has destacado que debiera haber una estructura de manejo de emergencia desde el nivel, iniciándose en el nivel local, con capacidad de gestión, con capacidad de toma de decisiones, con recursos disponibles de tal suerte de atacar al tiro y de manera más eficiente, pues se conoce el terreno, el desastre del que se trate. ¿Eso se incluye en este proyecto de ley como una lógica o tampoco va? Se incluyen dos lógicas. Una,
esa la que señalas tú, desde la base hacia arriba, comunidad y municipalidad, ¿ya? Y de ahí sucesivamente hacia arriba. De hecho, tanto es así que en el nivel provincial es un eslabón que hoy día no existe desde el punto de vista de nuestro sistema de emergencia. Desde el centro hacia abajo, la autoridad de ONEMI, por ejemplo, llega solo hasta el nivel regional. Hoy día se incorpora. Hay un tema de forma. El proyecto de ley incluso fue posible que se incorporara una lógica diferente en su redacción, y en una parte empieza como un artículo inicial, empieza el nivel local y después va bajando hacia el nivel nacional. Eso también es una señal interesante. Hay otro elemento y que me parece sumamente relevante cuando estamos hablando de proyectos de ley, que tiene que buscar mandar mensajes del espíritu de la ley y la señal de largo plazo. Incorpora a las emergencias derechamente como un elemento y un componente de la seguridad pública. Y por lo tanto, eso también es un elemento fundamental en un sistema donde tenemos la seguridad pública fragmentada, policializada. ¿Y las Fuerzas Armadas asumen un rol? ¿Se automatiza su participación, su rol en el manejo y en la contribución al manejo de la emergencia, o siempre está al arbitrio del Ejecutivo esto? Ahí tenemos un tema bastante complejo, porque la verdad es que la incorporación, de acuerdo a algunas interpretaciones jurídicas, tendrían algunos cuestionamientos desde el punto de vista de la constitucionalidad, en la forma en la cual se incorpora. Y es precisamente porque creo que tenemos una tendencia bastante populista a incorporar a las Fuerzas Armadas en roles que no les competen desde el punto de vista de su misión esencial, y además subutilizando sus capacidades y exponiéndolas a elementos en los cuales ellos no necesariamente son el gran aporte. Aquí las Fuerzas Armadas deben ser incorporadas como cualquier elemento del Estado, sobre todo en lo que más pueden aportar: logística, en aspectos de operación, en aspectos de planificación, pero desde el punto de vista de la dirección y gestión superior de la emergencia debemos comprender que las emergencias son principalmente sociales, y por lo tanto ahí se requiere comprender que las Fuerzas Armadas no pueden estar reemplazando una carencia que hemos tenido desde el Estado, que es que la autoridad civil sea la responsable y se prepare adecuadamente para enfrentar las emergencias, que son fenómenos eminentemente sociales, con expresiones tácticas, con expresiones políticas y con expresiones obviamente sociales. Y ahí es el mundo civil el cual tiene la obligación no solamente de prepararse, tiene la obligación de rendir cuentas. Pasemos al fenómeno anterior, al desastre anterior, los incendios forestales, Michelle, que marcaron gran parte de la segunda mitad del mes de enero y algunos días de febrero. ¿Qué raya para la suma se puede hacer hoy día de ese manejo que se aprendió? ¿Es la solución para mejor enfrentar algo que podría ser también catastrófico hacia adelante, atendido el cambio climático? Recordemos las condiciones de baja humedad, altos vientos, alta temperatura, que es una nueva condición que hemos observado como nunca antes, probablemente en los veranos en Chile. Cambio climático es algo que es una variable que ya está instalada. Perdona, ¿es la solución un servicio nacional forestal nuevo, distinto de CONAF? ¿Ese es un proyecto de ley que puede eventualmente solucionar, cambiar el escenario para enfrentar mejor una contingencia de más incendios forestales? Esto nos pasa igual que el caso de la ONEMI. En definitiva, estamos frente a un desafío institucional, que es el esqueleto, pero también estamos frente a un desafío desde el punto de vista de la cultura organizacional, especialmente la directiva, que sea capaz de construir el músculo necesario para proveer de agilidad y fortaleza a ese esqueleto. Nosotros no podemos pensar de que nuestros problemas se solucionan con un proyecto de ley bajo el brazo, si no somos capaces de comprender que ese proyecto de ley y esa estructura le da vida a un grupo de personas que tienen que tener una forma de enfrentar las cosas de manera diferente. Correcto. Tú estás hablando de qué es lo que le falta hoy día a la CONAF y de qué hay que suplirla, por ende. ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, yo creo que el cambio institucional es evidente. Este cambio institucional no podemos seguir con una CONAF que es una corporación privada frente a una función pública de esta relevancia. Organismo estatal, primero. Primero, desde el punto de vista de los incendios forestales, debemos cambiar nuestra configuración de combate. Esta configuración de combate principalmente tiene que ser reconocer que lo que tenemos hoy día está bien, aeronaves de combate entre 1.200 y 3.100 litros, y complementarlo con aeronaves que van entre los 4.000 y los 6.000 litros. Esa es la columna vertebral que requerimos para combatir incendios forestales. Tú estás hablando no necesariamente de comprar o arrendar aviones de gran calado como el Supertanker o el Ilyushin, sino que aviones, los que hay, que estén operativos, sí, porque hay algunos que están todavía en tierra, de los 5 o 6 que tiene CONAF. Más aviones de un calado un poquito mayor, el doble, 6 a 10.000 litros.
Yo te diría que 4.000 a 6.000 litros es una buena columna vertebral. Okay. Los tankers, que son de 10.000 hacia arriba, son un complemento, pero es una última línea. La verdad es que debemos... Cuando se descontrola la cosa. Si lo asociamos al cambio climático, implica que las condiciones meteorológicas, entre otras cosas, nos generan la mayor posibilidad de tener un número pequeño de incendios que tienen una capacidad de crecer de manera más rápida y más agresiva. Por lo tanto, el combate inicial es fundamental. El tanker tiene poca precisión, tiene poca versatilidad, tiene poca contundencia y por lo tanto va a ser útil para incendios grandes donde efectivamente va a dar un poco lo mismo donde caiga el agua. Por eso requerimos en definitiva fortalecer nuestra columna que sea capaz de responder en los primeros minutos, ojalá dentro de la primera hora, con bastante contundencia. Y esa versatilidad, precisión y contundencia está dada principalmente entre los niveles de 1.200 litros a 6.000 litros. Pero hoy día nos está faltando, incluso es curioso, durante esta temporada ha habido resistencia a incorporar aeronaves entre 4.000 y 6.000 litros. Para la próxima temporada, que ya debemos estar listos, digamos, en próximo junio, que nos está quedando muy poco tiempo, probablemente lo que hay que hacer es una definición de nueva configuración de combate, aeronaves, brigadas y maquinaria pesada, y en segundo lugar, eso probablemente la alternativa va a estar dada por arriendo, porque la verdad es que la adquisición no da probablemente para tenerla en 4, 5, 6 meses. Te invito, Michelle, si te parece hacer una pausa comercial, volvemos al tiro con más a la entrevista verdadera, pensando al regreso a hablar de las prevenciones que debe tomar en cuenta la comunidad de cara a los riesgos que tiene Chile en razón de su geografía. Los aluviones vienen para quedarse, parece que sí, el cambio climático que implica. ¿Cómo prepararse en la casa de cara a este Chile acontecido? Vamos al corte y regresamos en breve, no se vayan. Bien, estamos de regreso con Michelle Deleuze, analizando los escenarios de emergencia, Michelle, que se puede presentar de cara a un país que está un poquito más acontecido, diría yo, de lo que ha sido tradicional en nuestra historia, pese a que siempre hemos tenido desastres, cataclismos, inundaciones, volcanes, terremotos, tsunamis, en fin, pero ahora la periodicidad hace pensar que hay que andarse con más cuidado y hablarle a la gente que nos está mirando en la casa desde el punto de vista de la actitud que hay que tener, de cómo hay que leer las informaciones que se reciben. Por ejemplo, si alguien escucha en una semana más que viene de nuevo una lluvia en la cordillera o la precordillera con calor, con isoterma a 5.000 metros de altura, oiga, no se vaya a meter a la cordillera, evite los ríos, quédese en la casa mejor si tenía planificado una salida de esa naturaleza, ¿no? Sí, y la verdad es que en eso debemos comprender que hay un tema de corresponsabilidad social y por lo tanto comunidad organizada, entrenada, debidamente encadenada con su municipio es un elemento fundamental. Cuando estamos hablando de una nueva institucionalidad debemos comprender que de manera optimista podríamos tenerla aprobada de aquí a fin de año con 2 años de reglamento que regula la ley. O sea, no vamos a tener una nueva institucionalidad, si es que somos optimistas, hasta menos de 3 años más. Sí, claro. Y entre medio van a pasar muchas cosas. Y además, una vez que la tengamos, requerimos hacer el cambio cultural al interior de la organización para que se adapte a las mejores prácticas internacionales. Eso va a tomar bastante tiempo. ¿Qué pasa entre medio? Necesitamos comunidad organizada, entrenada, encadenada con sus instituciones y con sus gobiernos locales. Y ahí hay una recomendación. Vamos a empezar las clases. ¿Qué puede hacer la comunidad en la primera reunión de apoderados? Muy simple, levantar la mano, hacernos responsables y hacer responsables y encadenarnos con los establecimientos educacionales. ¿Responsables de qué, Michelle? Por ejemplo, pedir, ¿cuál es el plan de emergencia? Que el plan de emergencia, la respuesta no sea cuál es la operación de evacuación. La evacuación es una acción dentro de un plan de emergencia. ¿Qué más considera un plan de emergencia? Segundo, plan de comunicaciones. ¿Cómo me voy a comunicar y cómo se va a comunicar el colegio en caso de que haya una emergencia? Y en tercer lugar, el procedimiento para entrega de niños en caso de una emergencia en la cual alguien, un apoderado, tenga que ir, por ejemplo, a buscar un niño. Y eso implica, entre otras cosas, el procedimiento inicial de estar preparado, de registrar los nombres de las personas que puedan ir a retirar niños y también conocer con anticipación quién lo va a ir a retirar, cómo se le va a entregar a los niños, etcétera. Y eso es una cosa que la vamos a poder hacer de aquí a un par de semanas más y que muy pocas veces se hace. Pero lo quiero repetir porque es tremendamente importante
importante. Nosotros en materia de terremotos, por ejemplo, ni siquiera estoy hablando de otras emergencias que pueden ser más cotidianas como un accidente. Nosotros no hemos tenido, del recuerdo generacional que tenemos hoy día, no hemos tenido terremotos significativos en horario hábil. Y por lo tanto, si tenemos un terremoto importante con el 85 tienes razón. Fue fin de semana. Fue fin de semana, domingo a las 8 de la noche, si no me equivoco. Exactamente. 3 de marzo. Así es. ¿Qué es lo que nos ha pasado con los cortes de agua? Los cortes de agua en el último tiempo también han sido los fines de semana. Sí, claro. Entonces, ahí, no olvidarse, tenemos plan de emergencia. El plan de emergencia no es solo el de evacuación. Necesitamos saber qué van a hacer, qué va a pasar en ese establecimiento educacional con los niños y cómo se va a actuar. En segundo lugar, el plan de comunicaciones, cómo el establecimiento se va a comunicarnos con nosotros y cómo nosotros nos vamos a comunicar con el establecimiento. Y en tercer lugar, cuál es el procedimiento de entrega de los niños en el momento en que sea necesario que los niños dejen el establecimiento. Ahí hay una labor que es absolutamente insustituible, la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos y los establecimientos educacionales. Sí es verdad, Michelle, que los aluviones vienen para quedarse y van a ser de cotidiana ocurrencia. Es verdad también que hay que tomar providencias en las familias para ver cómo lo hacemos con el tema del agua. Todas las empresas sanitarias que se abastecen de flujos de superficie, ¿no es verdad? Ríos, entiéndase, están sometidas a los efectos negativos de la turbiedad, de la caída abrupta de palos, piedras, lodo, en fin, que pueden chavar las plantas y hay que cerrarlas. Eso significa quedarse durante muchas horas sin agua en las casas, como ha pasado ahora, en mi caso 50 horas sin agua. Eso significa, a tu juicio, tomar prevenciones, por ejemplo, de tener acopios permanentes de agua como una posibilidad a tomar en cuenta, o es una exageración eventualmente? No, claramente requerimos tener al menos algo básico. Ya desde el punto de vista de lo básico, lo más importante es el agua para beber. Y el agua para beber implican 2 litros, a lo menos, 2 litros de agua por persona por día, con un stock mínimo de 3 días, 72 horas. Es decir, estamos hablando que por cada persona, solo para bebida, deberíamos tener 6 litros permanentes por persona. Eso puede estar obviamente distribuido entre lo que podemos tener en algunos bidones, ¿cierto? De estos de agua embotellada, ya sellada, y lo que podemos tener guardado permanentemente en el refrigerador. Pero ese es un stock que podemos tener. En este momento hemos tenido cortes de agua que son relativamente avisados, pero no nos olvidemos, eventualmente en un terremoto o en otro tipo de situaciones podría venir un corte de agua que sea de un momento a otro, que no nos dé tiempo, por ejemplo, para juntar agua. Y por lo tanto ahí. Segundo, yo te diría que incluso, quizás obviamente no es agua, pero es algo que está relacionado a la higiene e incluso a la purificación del agua, es siempre tener una botella, 1 litro de cloro común y corriente. Cloro sin odorizante. Eso es una cucharada por litro. Y ahí, bueno, ahí es importante porque hoy día en Chile muchas veces vamos al supermercado y encontramos un cloro más barato. Ese cloro más barato muchas veces tiene una concentración menor que otro y por lo tanto, más allá sirve menos. Exacto, y por lo tanto, mientras en un cloro uno puede echar 3 gotas por litro de agua porque su concentración es cercana quizás al 5%, en otro esas 3 gotas se van a transformar en 10. Por lo tanto, ahí lo importante es cloro común y corriente que no tenga ningún aroma a limón ni nada de eso, y en la etiqueta, mirar, en la etiqueta te va a decir específicamente cuál es la concentración y cuál es, entre comillas, la receta para purificar el agua y para hacer la concentración de agua y cloro de manera tal de, por ejemplo, higienizar lo que son superficies, que en otro tipo de emergencias también va a ser útil, y el cloro nos va a servir en ese sentido desde, por ejemplo, limpiar una tina para poder llenar agua y poder tenerla lista, hasta lo que significa con el WC, que cuando tenemos carencia de agua, obviamente es uno de los grandes gastos de agua y por lo tanto hay que ser capaces de mantenerlo, manteniendo la higiene, disminuyendo el consumo de agua. Pero a tu juicio no sería nos queda nada, Michelle, no sería una exageración mantener stock de agua de cara a las circunstancias actuales. Es parte de nuestro kit de emergencia y no nos olvidemos, para beber 2 litros de agua por persona por día, stock mínimo por día, entonces 6 litros por persona, porque debemos mantener una autonomía de 72 horas, y eso en todo sentido, desde los medicamentos hasta las necesidades especiales que pueden implicar, por ejemplo, el tener un adulto mayor enfermo o el tener niños. Hay que tomar en cuenta esta consideración porque la solución planteada hasta ahora por Aguas Andinas es hacer estanques de acopio de agua cruda que servirían para un suministro continuo en Santiago de 32 horas. En esta emergencia superamos largamente esas 32 horas, de tal suerte que esa solución de haber estado implementada, que va a estar recién en marzo del 2019, no hubiera servido de nada. Dicho sea de paso, si usted no lo sabe, esa no es una inversión que vaya a hacer Aguas Andinas, la va a pagar usted en su cuenta. Michelle, muchas gracias por habernos acompañado en este debut de la entrevista verdadera.
en esta nueva temporada. Muchas gracias, José. Nos vemos mañana.